Muy buenos días, mis amados hermanos, la paz del Señor. Quiero invitarles nuevamente a una oración. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por este privilegio, Señor, que me entregas hoy de presentar tu verdad, pero también la responsabilidad y el privilegio de oírla, Señor, y obedecerla. Te doy las gracias por tu pueblo que aquí reunido, Señor, busca conocerte, amarte y obedecerte. Te ruego, Señor, que a través de tu verdad que ahora vamos a presentar, nuestra esperanza, Señor, sea en verdad algo firme y seguro para aquel que en esta mañana aún no la tenga, Señor. Te damos las gracias por tu presencia, te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la Escritura, a la palabra del Señor. Hay un refrán que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Hemos oído, ¿cierto? Eso refleja una perspectiva humana de aferrarse a un deseo ante la adversidad, ¿no? Casi como un último recurso. Las personas dicen, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando en verdad, de verdad, la esperanza sí se ha perdido? Cuando ante nuestros ojos o hacia nuestro futuro ya no existe nada, que en verdad ya no hay nada, ni siquiera esa esperanza. Porque para el mundo la esperanza es un deseo y un anhelo incierto. Pero para el creyente, hermanos amados, los que estamos hoy acá, es una expectativa segura, hermano. Es una anticipación confiada. No es un pensamiento ilusorio sacado de la nada, sino una seguridad sobre las cosas que no se ven, pero están basadas y deben estar basadas en la fidelidad y las promesas de Dios. Entonces, esperanza no es lo mismo que fe, son dos conceptos distintos, pero ambos van a demostrar nuestro crecimiento y madurez, siempre vienen juntas, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, Pablo decía que como punto final al aspecto del amor y a lo que él está enseñando en este texto de 1 Corintios capítulo 13, él dice, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? Ella viene hablando del amor y de la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, mis amados hermanos, la esperanza está ligada, sumada o están las dos en la misma línea con la fe, pero son, como dije, dos cosas diferentes. La fe es el fundamento de la esperanza. Usted no puede tener esperanza si no tiene fe. Entonces, la fe es la base de la esperanza. La fe se basa en el pasado y se basa en el presente. Es la confianza total en Dios y está basada en sus acciones basadas en su palabra. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera ahora, de lo que se espera allá atrás y la certeza de lo que no se ve. En cambio, la esperanza, amados, estoy hablando de la fe, mira hacia el futuro. La esperanza es la gozosa y confiada expectativa de las promesas o que las promesas del Señor, amados hermanos, van a ser cumplidas. La esperanza es el resultado natural de tener fe. Entonces, la fe cree en las promesas de Dios, mientras la esperanza anticipa con anhelo su cumplimiento. ¿Me han entendido hasta ahí? Creo que ha sido claro. Ahora, ¿la esperanza agrada a Dios? ¿Tener esperanza agrada a Dios? Pues la esperanza, hermanos amados, en Dios es una cualidad que a Él le agrada profundamente. La Biblia presenta al Señor en Romanos 15:3 como el Dios de toda esperanza y la fuente de toda esperanza verdadera. La fe, como dije anteriormente, si no es fe, no va a ser fe si no manifiesta esperanza. Estoy repitiendo muchas palabras porque vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 12, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ese es el texto de hoy. Solo veremos ese texto si alcanzamos el verso 14. Porque, hermanos amados, como dije, la fe no es fe, sino manifiesta esperanza, espera. Y estas dos cosas se basan en el entendimiento y en la práctica del amor. Todo va ligado al amor. Por eso Pablo va a comenzar el verso 13 con tampoco queremos. Porque él viene anunciando una serie de cosas que agradan a Dios. Venimos desde el capítulo 3, versículo 11. ¿No? Por ejemplo, Pablo dice, agrada a Dios que ustedes sean santos, que se aparten, que se abstengan
de toda fornicación. Agrada a Dios que usted sepa controlar su propio vaso y lo tenga en santidad y reverencia. Agrada a Dios que usted ame con el amor fraternal, verso 9. Agrada a Dios que ustedes sean buenos y efectivos creyentes que trabajan con paz y tranquilidad en la esperanza de lo que Él ya prometió. Porque, hermanos amados, esto es precisamente lo que Satanás quiere arrebatarnos, y es lo que estaba logrando en los hermanos de Tesalónica. Les había quitado de alguna manera esa esperanza en algo, y por eso Pablo, en el amor que tiene a estos hermanos, escribe esta carta. Porque, hermanos, quiero recordarles que el enemigo y las malas enseñanzas estaban afectando profundamente la fe de estos hermanos en Tesalónica, y muchos de ellos, al perder su esperanza, habían dejado de agradar a Dios. Simplemente se habían descuidado porque no tenían nada en qué basar su fe. Por eso Pablo, para completar la fe de los hermanos, empieza a orar por ellos, porque él envía a Timoteo. Él estaba preocupado, recuerden, él estuvo en Tesalónica máximo 6 meses, pero Pablo en esos 6 meses les enseñó de todo. Sin embargo, al ausentarse él, y seguramente en la falta de algunos buenos maestros, obviamente la iglesia estaba siendo bombardeada por una cultura depravada, por una serie de creencias de sincretismo, o sea, una suma de muchas creencias en cuanto a la religión que les causaron confusión ahora a ellos. Y Pablo envía a Timoteo y Timoteo regresa con buena noticia. Recuerden que eso está en el capítulo 3, versículo 1, y envía a Timoteo y Timoteo regresa con buenas noticias. De tal manera que Pablo ahora ora para completar la fe de los hermanos. Dice en el verso 11 del capítulo 3, él ora para que la fe de esos hermanos se complete. Él ora para que Dios haga crecer en ellos y abundar el amor. Él ora para que ellos fuesen afirmados en la esperanza. Verso 13 del capítulo 3, sean afirmados vuestros corazones sin que nadie los señale nada, en santidad delante de Dios nuestro Padre. Entonces, en línea con estas instrucciones que venimos desde el capítulo 4, versículo 1, sobre cómo nos conviene agradar a Dios, Pablo dice, abunden en esto más y más. Y él llega a este punto porque Timoteo le dice, hay un problema, Pablo. Hay una serie de hermanos que están desesperanzados, están sin ánimo respecto a este tema. ¿Qué hacemos? Y obviamente el Señor guía a Pablo a escribir esta carta, porque Pablo comienza, y Pablo quiero advertirles, aquí Pablo va a usar estos primeros 2 versos como la puerta para llevarnos a recordar cosas que pronto pasarán, para recordarnos y enseñarnos algo que pronto pasará. Pero el tema central de Pablo aquí no era hablar de esas cosas. El tema principal, la preocupación de Pablo era animar a los hermanos, ¿ves? Darles a ellos una nueva razón de vivir, porque había una situación que les estaba causando realmente un problema en su fe. Como dije, Timoteo llega, trae buenas noticias, fueron alentadoras sobre la fe y el amor de la iglesia. Pablo por eso escribe, y dice Pablo que él fue consolado. ¿Cuántos somos consolados al ver la fe de ustedes? Yo, en lo personal, me consuelo mucho al ver la fe de muchos de ustedes, como también me da la tristeza y me duele en el alma ver la no fe y esperanza en algunos de ustedes también. Y yo creo que así nos puede pasar a muchos de los que hoy estamos aquí reunidos. Pablo dice que fue consolado por la fe. Hermanos, debemos recordar el ambiente. Volvamos un poquitico atrás, donde se desarrolló la iglesia en Tesalónica. Recuerden que ellos estaban bajo persecución. Pablo fue sacado de la iglesia por los enemigos de la fe, ¿no? Y él tuvo que salir hacia Corinto y después hacia Atenas, donde escribe las cartas, donde envía después, casi un año después, a Timoteo. Timoteo obviamente regresa con buenas noticias, pero eso no dejaba de que la iglesia estuviese siendo acosada o atacada por la persecución, ¿cierto? Había un rechazo porque ellos eran ahora diferentes. Ellos confrontaron su vida de iglesia con la vida que afuera se vivía. Recordemos que los hermanos en Tesalónica vivían bajo una cultura de caos, de desorden moral y de confusión religiosa, ¿sí? Y en tiempos del apóstol Pablo, durante el siglo I, la religión predominante en el Imperio Romano era un sincretismo politeísta. O sea, Roma no tenía una religión. Ellos reunían todas las religiones o todas las fees
de los pueblos que conquistaban, iban mezclando hasta formar una sola prácticamente. O sea, era un enredo completo, hermanos. Se recibían enseñanzas porque la religión como la conocemos ahora no era la única, era una mezcla de cultos, de tradiciones que convivían bajo la autoridad de Roma. Roma no rechazaba la religión. En realidad comenzó a rechazar el cristianismo cuando ellos se negaron a adorar, porque era parte de la religión oficial, era el adorar al emperador, que era parte de eso. Ellos adoraban los dioses griegos, que tienen su imitación en los dioses romanos, se rendía culto al emperador, venían pensamientos de los filósofos griegos de ese entonces y pensamientos de las culturas orientales y cultos misteriosos que ofrecían a las personas experiencias personales y promesas de salvación que no se encontraban en la religión pública. Entonces, imaginen ustedes el estado espiritual, pasémoslo a nuestros tiempos, ¿de dónde nos aferramos si ese fuera el ambiente fuera de estas puertas, no? ¿En qué vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? Entonces, cuando Timoteo regresa, le advierte a Pablo de lo que estaba sucediendo con algunos creyentes en la iglesia. Y Pablo debe corregir, pero recuerden, vamos al verso 13 de 1 Tesalonicenses 4, porque Pablo comienza diciendo, tampoco queremos. Pablo va a enseñar sobre la venida del Señor más adelante, pero primero debe consolar a los hermanos. Él va a enseñar sobre cómo va a venir, por quiénes va a venir, en qué tiempo va a venir. Él lo desarrolla en el verso 13 más adelante, cómo va a venir. Lo completa en la segunda carta de los Tesalonicenses, lo habla en 1 Corintios, que vamos a ir a algunos versos los próximos domingos de 1 Corintios capítulo 15, y Pablo con eso también va a decirles, a informarles, a animar a los hermanos sobre la condición de los que ya habían muerto, porque había una duda respecto a eso. Recuerden, hermanos, un entendimiento incorrecto de la doctrina va a tener implicaciones, resultados o efectos en nuestro desarrollo como iglesia y también en nuestra actitud. Yo sé en el Señor lo que enseño. Mi gran temor es enseñar algo que el Señor ha dicho que no es. Entonces, por eso yo siempre estaré sujeto con amor y respeto. Nunca conscientemente ni premeditadamente he buscado ni buscaré tergiversar la palabra para tener contentos a algunos de ustedes, si así lo desean, o para tenerme contento a mí de cómo debe ser nuestra vida de iglesia. El Señor dice cómo debe ser y aquí nos atenemos. Por eso el mandamiento del Señor es no ignorar. El Señor nos deja su palabra para no ser ignorantes, porque cuando usted es ignorante de algo está obligado a creer lo que otro le diga, porque usted no sabe más. Entonces Pablo dice, tampoco queremos. Él ya ha enseñado cosas importantes, ¿no? A partir, por ejemplo, yo tomé como relación del capítulo 3, versos en adelante, como para tener una idea. Y Pablo ha enseñado sobre la santidad, sobre el amor, sobre el respeto hacia nuestros prójimos, hacia mí mismo, sobre el amor que debe abundar, sobre cómo afectamos a otros, cómo debemos trabajar. Y Pablo enseña esto perfectamente, pero también suma algo. Lo que voy a decirles también es importante. No quiero, hermanos, que ignoren esto. Y va a añadir una enseñanza sobre la esperanza, sobre la muerte y la esperanza. Por eso le pedí a los hermanitos del grupo que cantaran algo que tuviera que ver con eso. Y vi que, bueno, el que elegí más uno más que cantaron nos centra un poquitico en entender dónde debe estar o dónde debe surgir nuestra esperanza. Tampoco queremos. Pablo hablaba en nombre de quién, hermanos. Él tenía un equipo de trabajo. Ayer hablamos con los caballeros lo importante que es desarrollar y formar un equipo de trabajo, pero deben ser hombres, como acá abajo también las mujeres y en la total iglesia, fieles, idóneos, consagrados, entregados, dispuestos, útiles, santificados, sacrificados para toda buena obra. Y Pablo tenía un equipo, se llamaba Silas y Timoteo. Timoteo, un joven como alguno de 35 a 45 años, en ese entonces eso era joven, y era un hombre, un joven consagrado. Silas era su compañero también, pero había alguien más que entra en el término tampoco queremos, que fue el que encomendó a Pablo. ¿Recuerdan quién encomendó a Pablo a que fuese? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 16 y 17, el Espíritu Santo envía a Pablo y a su equipo en su segundo viaje misionero. Es el Señor el que está hablando a través de Pablo. Y es el Señor el que les está hablando a ustedes y a mí en esta mañana hoy. Antes de ver que estas son las palabras inspiradas
o escritas, perdón, por Pablo, detrás de esas palabras está el Señor. Entonces, todo lo que está escrito acá no es un azar, no es un capricho en su mente de escritor o de rabino, como él fue enseñado en la escuela de Gamaliel. Él quiere hablar las palabras de Dios. Él es el profeta de Dios en ese momento, como yo lo seré, con todo respeto, voy a equipararme a eso. Seré el profeta ahora del Señor para ustedes en cuanto a lo que Él quiere enseñarnos sobre este tema en el capítulo 4, versos 13 y 14, nada más. Porque el deseo de Dios, Pablo dice, no queremos, o sea, Dios no quiere, hermanos, porque Él le habla a la iglesia, que ignoréis acerca de los creyentes, de los que duermen, perdón, porque Pablo quiere que los creyentes tengan un conocimiento, que sepan, que estén seguros, tengan una realidad, una certeza clara sobre el destino de los que han muerto, con el deseo de darles una esperanza, pero también, como también, para que testimonialmente ellos muestren lo que guía su vida, lo que en verdad marca su destino. Por eso Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí en esta iglesia tal vez hay esas dos clases de personas. ¿Quiénes acá podríamos mirar, si usted mirara a alguien que está a su lado y en su corazón, no le diga, pero en su corazón diría, este hermano tiene esperanza? O este hermano, amigo, visitante no tiene esperanza. Porque lo que va a marcar el tener o no tener esperanza es lo que Pablo dice en el verso 14, que llegaremos allá si el tiempo lo permite. Entonces Pablo, el deseo de Dios es darles esperanza a los creyentes que en ese momento estaban siendo bombardeados por una serie de enseñanzas de confusión religiosa, y Pablo quiere darles a ellos la verdad revelada del Señor. Y miren cómo comienza Pablo, ¿no? En el capítulo 4:13, ¿no? No queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Entonces Pablo introduce así la enseñanza. Y comienza a hablar, capítulo 4:14, y comienza a hablar de un hecho maravilloso que veremos próximo. Vamos a ir a 1 Corintios después para entender el segundo aspecto de nuestra esperanza, hermanos, que es, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La clave está en el verso 14, en el término los que hemos o los que dormirán en Él. Vamos a llegar allá en la voluntad del Señor. Y fíjense cómo termina verso 11 de capítulo 4. Perdón, de capítulo 4, verso 18, y también el verso 11 del capítulo 5. Miren la enseñanza. Pablo dice, les estoy mostrando, les estoy revelando, el Señor me dice que les comunique esto. ¿Para qué? Verso 18. ¿Qué dice el verso 18, capítulo 4? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la tarea. Después de que terminemos esta serie de estudio, hermano, ¿qué nos debe caracterizar? Alentarnos los unos a los otros. Capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, dice Pablo, que también animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el resultado final, mis amados hermanos, después de terminar todo este proceso de Tesalonicense, es que nuestra vida de iglesia y nuestra vida personal sea un constante y permanente, como dice en el verso 18, aliento con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que yo digo. ¿Con cuáles palabras nos debemos alentar, hermanos? Con estas palabras que usted tiene en sus manos. ¿Con cuáles? Con la que vamos a ver a partir del verso 13. Porque ya no vamos a ignorar, hermanos. Ya no vamos a ser ignorantes en cuanto a nuestro destino. Ya no vamos a decir la tristeza nos va a embargar cuando alguien muere. Pero ya hablaremos también de esa parte tan humana. Porque eso era una confusión. Pablo comienza, esperanza al principio, consuelo al final. ¿Cierto? ¿Cuál era la confusión? Pues hermanos, los hermanos allá estaban preocupados por unas enseñanzas, por lo que sucedería después de la muerte. Había una situación, alguien llegó, oiga, supe esto, hermanos, ¿qué hacemos? Tal vez muchos crecieron en esa clase de fe sincrética, no sé si estoy usando bien el término en el lenguaje español, pero es una mezcla. Mire, en la religión, en lo que vienen de esos pueblos, dicen que los filósofos griegos enseñaban que el cuerpo era simplemente una vasija
y que todo terminaba, el cuerpo solo era un receptor del alma, pero cuando la persona moría, el alma quedaba vagando, ¿verdad? Era la enseñanza, vagando de algunos de los filósofos griegos, como algunos otros decían que el alma, y enseñaban, iba a un lugar de juicio o de descanso, llamado el Hades en griego, o el Seol en el hebreo, que eso será otro tema para tratar después. Entonces imaginen ustedes la confusión de estos hermanos. ¿Qué va a pasar con aquellos que han partido ya a la presencia del Señor? Habían hermanos. ¿Y ellos a quién le preguntaban? Si Pablo no estaba. Entre ellos tal vez no tenían la escritura. La escritura apenas se estaba formando, pero el Señor por eso motiva a Pablo a dejar esa carta para ellos y esa carta para nosotros, para darnos una esperanza y un gran consuelo. Porque hermanos, esto vamos a hablar del tema también porque aunque muchos quieren evadir el tema de la muerte, no podemos evadir el hecho de la muerte, hermano. Tal vez a usted no le gusta hablar del tema, pero tarde que temprano le llegará. Tarde que temprano, algunos quieren hablar, es un tema oscuro, deprimente, triste, pero tarde que temprano usted va a tener que enfrentarse con el hecho de la muerte. Entonces, todo lo que Pablo, del capítulo 4 hacia atrás, lo podemos volver a releer en algún momento, léanlo, estén en sus casas leyéndolo. A lo que Pablo ha expresado sobre los hermanos de Tesalónica es bueno. Todo lo que él habla es bueno hasta cierto punto. Como la fe de ellos suena en otras partes, su amor se contagia, su testimonio es conocido. Pero le preocupa, hermanos, por el gran amor de Pablo hacia ellos, que ellos necesitaban entender mejor un tema que es poco hablado. Al día de hoy incluso, ese tema es poco hablado entre los creyentes y también entre los no creyentes. Y tienen que ver con esto, que ¿qué pasa con la vida después de la muerte? Entonces, había razones. Posiblemente aquí hay tres clases de personas. Tal vez en Tesalónica estaban estas tres clases de personas. Una son estas personas que son ateas o gnósticas, que no tienen ninguna esperanza en la vida después de la muerte, o la vida después de esta vida, por decirlo mejor. No les importa en verdad. No tienen un ancla que les dé una razón de vivir para después de la muerte. No viven preocupados por qué va a pasar cuando ellos mueren. Hay quienes, aunque niegan a Dios, viven como si la muerte fuera un fin sin efectos o consecuencias. ¿Cómo se llaman esas personas que son así? En la Biblia, ¿cómo se llaman? Hay dos clases de personas en el mundo, los que creen y los que no creen. Si usted es un ateo, un gnóstico que necesita ser convencido racionalmente, ¿usted en cuál espectro está? ¿De los que creen o de los que no creen? De los que no creen, hermanos. Porque su base de fe está basada en la razón. Y no solamente en la razón, es que simplemente han decidido no creerle a nada y no les importa nada. Tal vez acá, seguramente, están esos cristianos culturales, o esos cristianos nominales se llaman. Estos que creen en Dios, que crecieron en la fe cristiana de pronto. Creen que hay un Dios, creen que hay un infierno, creen que hay una eternidad. Pero viven confianza en que ellos, de alguna forma, van a entrar a esa eternidad, porque dicen ellos, Dios es amor. Sí, la base de ellos es Dios es amor. Ellos no ven a un Dios con ira y santo que traerá consecuencias sobre el pecado de cada uno. No lo ven así. Él es amor. Y olvidan que Dios es justo y santo. Y en ese amor, mis amados hermanos, Dios va a ejecutar y va a mostrar su carácter. Ellos no tienen idea de esto. No están preocupados en cultivar una relación con Dios. Pero tienen la confianza en que van a pasar esa eternidad. ¿Por qué? Porque nacieron en un hogar cristiano seguramente. Porque mi padre fue cristiano evangélico, entonces yo también asumiré que seré cristiano evangélico. Porque mi padre me llevaba a los cultos, entonces el hecho de estar allá, entonces ya me da una protección. Y que Dios es tan bueno que me permitirá entrar en esa eternidad con Dios. Pero ellos no están preocupados en ninguna manera. Y conocemos de pronto acá algunos que viven así, en cultivar esa relación con Dios. Tienen la confianza mal aplicada, mal fundada, de que entonces van a pasar la eternidad con Dios. Mira, hay una ilustración, es como igual de, imagínense que yo me tire de un avión sin paracaídas. Imaginen, ¿cierto? ¿Me imaginan? El avión, me tiro del avión sin paracaídas. Y yo me lanzo con la confianza de que voy a aguantar el golpe al final. ¿Será eso cierto? No, hermanos. Objetivamente, ya cayendo, sé que no voy a sobrevivir. Pero en realidad eso me importa tampoco.
Tengo esa falsa seguridad en una mala teología que alcanzaré, que yo cuando caiga el porrazo en el suelo viviré. Eso es una mentira, ¿cierto? Voy a morir engañado, cayendo irá, yo sé que no aguanto, pero tengo la esperanza de que viviré. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes, entre comillas, hoy, que aunque estén en este lado de la gloria y de la eternidad, no están absolutamente haciendo nada para garantizar hasta donde puede y conforme a la palabra de Dios, su entrada a la gloria, de que usted vivirá después de que muera, porque va a vivir, pero algunos van a vivir en condenación y otros vamos a vivir en salvación eterna. Y está el tercer grupo de personas aquí seguramente, son aquellos que son los creyentes, o que somos, perdón, los creyentes verdaderos. Estamos un poco más cómodos con el tema, ¿cierto? Porque cuando hablamos de este tema hay cierta... yo vi eso en pandemia, hermanos, y me sorprendió. Pensé que la fe de algunos de ustedes era más firme. Me dio tristeza, pero bueno, es algo que cada cual lleva en su proceso. Pero cuando hablamos de este tema, con algunos hay cierta intranquilidad producida por el temor a lo desconocido, por algo que no conocemos. Algunos se preguntaban cómo iba a morir de pronto. ¿Va a doler si muero? Y eso lo vi en pandemia con algunos, incluso que conozco que están acá presentes. Otra parte de esa intranquilidad y la tristeza lo genera el hecho de pensar en nuestros seres queridos. Porque cuando pensamos en eso, claro, los que ya partieron, ¿dónde estarán? Si estarán con el Señor. Eso era lo que sucedía con los de Tesalónica y posiblemente pueda haber sucedido con algunos de nosotros. La idea acerca de que voy a partir también, dejar aquí a mi familia, por ejemplo, como dijo mi esposo una vez hablando del tema, ¿no? Hablamos del tema. ¿Quién muere primero y quién le sigue después y en qué tiempo, no? Entonces ella decía, gordo, si usted muere, yo no aguanto. Yo no aguanto quedarme sola. No, mentiras, ella no aguanta quedarse sin mí. Entonces, bueno, amor, si el Señor quiere, si yo parto primero, le espero a la semana o en el tiempo que Dios espere. Una pareja de ancianos duraron casi 70 años casados, 70 años casados. Ella murió a los 95, él murió a los 98. Ella murió al corte de un día, decir un día X, él murió a la semana. No soportó la idea de estar separada de aquella con la que había convivido toda la vida. Hermoso, ¿no? Hermanos, ojalá eso fuera como el sentir en cierta manera. Pero cuando hablamos de esto, hermanos, algunos dicen, ay, pero tendré que dejar a mi esposa, a mis hijos, o por ejemplo en el caso mío, ay, no conoceré a mi nuevo nieto, porque espero que sea varón, o no conoceré a Elizabeth, la niña que estaba chupando el dedo allá en la ecografía que nos mostraran de Cindy, o no conoceremos a la niña de Yuri, o no conoceremos a la bebé de Jennifer. Cosas, ¿cierto? Y eso, como decía, y este tema no lo tratemos, ¿no? También porque a veces eso genera tristeza, una melancolía toda extraña que no debería existir. Hermano, porque esta falta de esperanza no es solamente de los que no creen, de los ateos, es también de aquel que ignora la urgencia de su destino eterno, hermano, porque nacimos para morir. Y usted nació para morir, pero para morir, si está acá en Cristo, para morir con Cristo. Usted no nació para morir sin Cristo, esa es la idea. Cuando pensamos en la vida después de la muerte, hermanos, nosotros también tenemos en la mente, porque a veces queremos aferrarnos a la vida, ¿cierto? Queremos que los nuestros no mueran. Como, ay, alarguémosle, no como que alarguémonos que esté con nosotros. No, hermanos, en su momento el Señor los traerá a ellos. Hermanos, este mensaje tiene como objeto, como objetivo, levantar, que nuestros ojos se levanten hacia dónde, porque muchos no hablan del tema porque solo están fijados en esto, en lo terrenal. Debo terminar mis estudios, debo completar mi familia, debo hacer X o Y dinero, no estoy interesado en pensar en la muerte. Como no estoy interesado en pensar en la muerte, obviamente significa que no está interesado en pensar lo que sucederá después de morir, que será el encuentro final con el Dios que le creó. Entonces este mensaje, hermanos, tienen como objeto que ustedes, que todos levantemos nuestra mirada a los cielos y enfocarnos por un tiempo en lo que en esa realidad que la palabra de Dios habla con tanta transparencia y certeza nos dice, en la cual debemos tener esperanza. Colosenses
capítulo 3, rápidamente, solo para que me guíen ahí. Capítulo 3, versículo 1. ¿Listo? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y Pablo dice, Colosenses, yo dije Colosenses, perdón, sí, si me equivoqué, disculpen. Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa palabra buscad, pongan su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué este texto? Porque Pablo en el capítulo 4, versículo 14, da la razón de la verdadera esperanza, ¿cierto? Por eso Pablo comienza. Entonces, nosotros no queremos, le dice a los hermanos, que ignoréis acerca de quiénes. Me están guiando, por favor, concéntrense en mí, por favor, o concéntrense en la palabra, no se distraigan. Entonces, Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes. Ese término dormir solo se aplica a quiénes, a los que hemos creído. Para el impío no se aplica la palabra dormir como tal, se usan otros términos. Pero dice Pablo, no ignoren acerca de los que duermen, porque la Biblia utiliza el término dormir para describir la muerte física del que cree, hermano. Pablo dice que aquellos que han muerto en Cristo es un sueño que va a ser temporal, en el cual su alma va a despertar, su cuerpo será levantado porque su alma ya estará disfrutando de la vida que Dios ha prometido. No significa que el alma esté inconsciente, sino que habla la palabra dormir de lo temporal y momentáneo y pacífico que va a ser esta transición. Por ejemplo, David ha dormido en el Señor, amén. Pero ¿dónde está el alma de David ahora? ¿Dónde está David, el alma de David ahora? Hermanos amados, ¿dónde está el alma de David ahora? En el sueño de los justos, donde él no siente nada, como enseñan algunos mentirosos. No, Pablo decía, porque la muerte es una transición, un final. Pablo decía eso en Filipenses, él habla de eso, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Dónde está el cuerpo de David ahora? En la tierra. Polvo es porque él fue cremado por decisión de su familia. Pero ¿dónde está su alma? En el Señor, hermanos. ¿Cómo está David ahora? Vivo, hermanos, entre los santos y en la gloria. Porque para nosotros los creyentes, esto es solamente un pequeño paso donde el cuerpo será después levantado. Lo veremos en el capítulo 4, versículo 15 en adelante. Iremos también a 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Casualmente. Miren la palabra dormir en griego voy a compartirles, es koimao, no más, así, koimao en griego, de donde viene el vocablo koimeterion, que en español es dormitorio, ¿cierto? Que es el nombre dado por los cristianos primitivos, o los primeros creyentes, a los sepulcros. Para los creyentes, la tumba era un koimeterion, o sea, un dormitorio, y de ahí se ha pasado al español, ¿con cuál nombre? Cementerio. Entonces, cuando hablamos voy a ir al cementerio, usted está diciendo, me da, voy a ir al dormitorio de los que han muerto. Porque para los creyentes eso era. Entonces los creyentes dormimos, ¿cierto? Su muerte física es solo un descanso temporal del cuerpo, no del alma, mientras su espíritu está con Cristo. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:8. Él decía también, al decir que prefería estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Jesús también, ¿qué le dijo al ladrón en la cruz? ¿Se acuerdan? Mañana estarás conmigo en el paraíso. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El ladrón murió? El ladrón murió. ¿Y su alma dónde estaba ahora? Con el Señor. Hoy estarás conmigo. Murió en agonía en la cruz por ladrón, por lo que haya sido sus delitos. Pero su alma, aquel que creyó, estaba en ese momento, después de que el Señor entregó su vida, también al lado de él, en ese pequeño tiempo. La muerte también, Jesús dijo, la muerte pierde su aguijón, dice en 1 Corintios. La muerte ya no es un enemigo, hermano, porque ha sido derrotada por la resurrección de Cristo. Esto era algo que los de Tesalónica ignoraban. Porque Pablo también y el Señor quiere evitarnos con esta tristeza desproporcionada. Sí, debemos entristecernos, claro, hermanos. Pablo se entristecía, somos humanos. Se entristeció el Señor cuando murió ¿quién? Su gran amigo, Lázaro. ¿Cómo mostró el Señor su tristeza por la muerte de Lázaro? Llorando, hermano. El verso más corto de la Biblia.
Jesús lloró humanamente. Él sintió lo que la muerte causaba en la relación del hombre, pero también en su estado natural. Mi amigo ha muerto. Entonces Pablo quiere evitar esta tristeza. Pablo habla también de un compañero suyo, Epafrodito, en Filipenses 2:27. Estuvo enfermo casi para morir. Y Pablo dice, pues en verdad estuvo enfermo, Filipenses 2:27, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo reconoce, si mi amigo hubiese muerto, yo hubiese tenido, aparte de la tristeza de su enfermedad, la tristeza por su muerte. Es un natural, hermanos, una tristeza cuando perdemos a alguien a quien amamos. Tampoco vamos a ir al extremo. Una tristeza por no verles ya, una tristeza por no poder hablar más con ellos. Pero esta tristeza tiene que tener un límite, hermanos, porque de lo contrario nos va a paralizar. Y luego se vuelve en ocasiones un mal testimonio, porque los no cristianos dirán, pero este creyente que lo ven lamentándose y llorando y guardando el luto por años. Entonces, ¿qué es lo que creen ellos? Porque aquellos que no tienen a Cristo ven a aquellos que dicen tener a Cristo sin ninguna clase de consuelo o defecto. Entonces, ¿por qué hubo este problema en la iglesia en Tesalónica? Algunos de varias razones. Posiblemente por las tribulaciones y persecuciones que ellos estaban padeciendo, aunque el texto no lo dice específicamente. Segundo, tal vez nunca se les enseñó del tema, ¿cierto? Tal vez ellos no, tal vez, dicen los comentaristas. ¿Por qué llegó esta tristeza? Tribulaciones, persecuciones. Dos, tal vez no se les enseñó. Tres, que Pablo sí tocó el tema, pero cuando les tocó en verdad enfrentarse al asunto, al problema en sí, no fueron capaces de asimilarlo, porque ellos no tenían ese conocimiento. ¿Qué va a pasar con aquellos que murieron? Entonces muchos en esa ignorancia, hermanos amados, habían llegado a la conclusión de los que mueren, se pierden el regreso de Cristo. Recuerden que la iglesia estaba siendo afectada o como impactada por la advertencia de que Cristo ya vendría, lo cual es una verdad. Pero ellos ignoraban que hay que cumplirse ciertas condiciones para decir Cristo ya viene. Al día de hoy, esas condiciones en un 99%, hermano, se han cumplido. En tiempos de Tesalónica, esas condiciones aún estarían en un 5%, por dar una idea. Pero ellos estaban muy impactados de Cristo viene ya, Cristo viene mañana, lo cual era un aliciente, un ánimo para ellos. Pero ¿a qué llevaba? A que muchos se relajaran, como dice, más vimos en el texto también del capítulo 4, versículos 12 y 13, algunos, y en capítulo 2 de Tesalonicenses también, algunos se han dedicado, vamos a proclamar a Cristo, ¿y qué hacían? Se relajaron, no trabajaban, se volvieron ociosos. Ahora dicen, exhórtenlos, aún no es el tiempo. Él habla en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses y otros más, algunos indicios sobre la venida del Señor. Él no vendrá así que antes pase algo. Pero ellos no lo sabían. Entonces, por las enseñanzas de la cultura griega, de los filósofos griegos, que hablaban de que el alma quedaba vagando y ya no habría resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, muchos creyentes guardaban luto por eso. Incluso en Corintios había un error tremendo. Había algunos que se bautizaban por los muertos. Como ya no van a resucitar, vamos a bautizarnos por ellos para darles cierta seguridad de salvación el día que el Señor ejecute su juicio. Hermanos, independientemente de la razón, o sea, pueden haber varias razones que fueron enseñadas, que no fueron enseñadas, que la cultura impactó. Había un problema en la iglesia. Era que ellos estaban tristes acerca de los que durmieron. Entonces, había que solucionar eso. Pablo no dice que no nos entristezcamos, ¿no? Entonces, Pablo no dice, sino que no lo hagamos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, hoy pueden haber dos clases de personas. ¿Es usted de los que tienen esperanza o es usted de los que no tienen esperanza? Porque, por lo menos hablo por los que yo conozco y por mí mismo, yo sí tengo una esperanza verdadera y no la falsa esperanza de otros que tienen, sobre todo en contextos cristianos, como la base de que alguien si oran, por ejemplo, en el contexto católico romano enseñan eso, ¿no? La existencia de un purgatorio, un lugar intermedio, ¿no? Donde las personas oran, los familiares del muerto oran y él va a ser sacado de ese purgatorio. Bueno, hermanos, la Biblia no habla y no enseña del purgatorio. Entonces hay una falsa esperanza. Hermanos, nosotros, los creyentes, tenemos una promesa en la que podemos anclar nuestra vida presente y futura, donde podemos tener certidumbre en el presente de lo que
ocurrirá en el futuro si seguimos lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Recuerden, para el creyente, la palabra dormir es un estado momentáneo, ¿cierto? La palabra dormir es un estado temporal, duerme el cuerpo, su alma está en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa para aquel que no cree? ¿La muerte qué es? El final. El final, ya no hay esperanza. Será algún día levantado para resurrección de condenación. ¿Dónde está el alma de los que mueren sin Cristo ahora? Están en un lugar llamado Hades, el lugar de los muertos. Pronto serán sacados de allí y llevados al juicio de Dios. Pero en cambio los que mueren en Cristo, y si yo muero el día de hoy o mañana, mi alma estará gozándose con aquellos que ya se adelantaron de nosotros, que están allá esperándonos, expectantes también para aquellos que seremos llamados por el Señor a estar en su presencia. Porque para el no creyente es una separación definitiva. Hermano, la Biblia no usa el consuelo de dormir para los no creyentes, ¿no? Para la muerte de quienes no han creído. Para ellos la muerte va a tener consecuencias irreversibles. Muerte espiritual y muerte física. Una eternidad sin esperanza. Entonces Pablo en el primer verso de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo lo que quiere es hablarnos de esa tristeza inesperada de la iglesia en la iglesia de los hermanos en Tesalónica. La ignorancia doctrinal que produce ¿qué? Confusión y desesperanza, que trae inquietud, falta de paz. Y ahora, en el verso 14, Pablo va a hablar de la esperanza que produce gozo y que dice la palabra. ¿Por qué? ¿Está basado en qué, hermanos? Dice en el capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos. Entonces Pablo en el primer verso habla de las esperanzas de los que no creen y habla del dormir y nos recuerda, sí tenemos una base, pero da la razón de la base, de nuestra esperanza, ¿cierto? La resurrección de Cristo va a garantizar nuestra resurrección. Por eso Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué más dice? Así también, o sea, eso va pegado. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos amados, para dejarles aquí como un inicio, para el próximo domingo, la mejor prueba de lo que a mí me ocurrirá es lo mismo que le ocurrió a Cristo, ¿cierto? El requisito, hay un requisito para tener esperanza. ¿Qué nos dice el verso 14? ¿Cuál es el requisito, la condición de Dios para tener una verdadera esperanza? Creer, ¿no? Si nosotros creemos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios para los que creemos? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Él ejecutará al final? ¿Perdón? Fue más alto, es que no escucho. ¿Qué? ¿Qué dice en la segunda parte del verso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que lo que creamos, que seamos traídos hacia Jesús, porque hemos dormido ¿cómo? ¿Cuál es la condición? En Él. Eso lo vamos a hablar el próximo domingo. Hay una razón para la esperanza. Dios va a traer. Hay un propósito de Dios. Dios va a recoger, ¿no? La razón de la esperanza es que Él, ¿qué? Cristo, ¿qué? Murió y resucitó. Para cumplir la voluntad de Dios que Él dijo en Juan. Ellos estaban, Él les hablaba en Juan 14, les advirtió, tengo que partir, estaban un poco confundidos, Señor. Y Él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros, le dijo a sus discípulos, también estéis, hermanos. Y eso es lo que Pablo aquí vuelve a recordarnos. Porque si creemos, les dejo esa inquietud para el próximo domingo, hermanos. Analice su fe ahora. Mire si usted de los que creen ahora que Jesús murió, que Jesús resucitó, y si lo cree, tenga la absoluta confianza, la esperanza de que cuando usted muera, si muere, o si no muere, va a suceder lo que hablaremos del verso 15 en adelante. Nosotros vamos a ser llevados con Dios a Jesús, porque el tema es de dormir, a los que durmieron en Él. Esa es la clave también.
Es algo que vamos a ver el próximo domingo, mis amados hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Solo el verso 13. Y de aquí, verso a verso, vamos a renovar la esperanza hasta el capítulo 5, versículo 11. Vamos a hablar de todo este gran y maravilloso tema. Y Pablo tiene que hablar también de cómo seremos llevados, cómo seremos raptados, el rapazo de Dios. En cierta manera ahí viene cuando usted va al centro y lleva su cadena y da papaya, llega el ladrón y ¡pac! ¿Le da qué? El raponazo, ¿no? ¡Pac! Se lo lleva y usted ni se da cuenta, ¿no? En cierta manera es como Dios va a hacer, ¿no? Como ladrón en la noche, Él va a dar el rapazo, pero con su poderosa voz. Dice, ¿cómo llama en Corintios? Que veremos el próximo domingo también. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso lo veremos con mucha calma para aprender, hermanos. Para que, renovando nuestra esperanza, hermanos, en verdad nuestro pensamiento como iglesia cambie. Y nuestra fidelidad como cristianos cambie. Y nuestra consagración como hermanos en la fe cambie acá, hermanos. Porque esa iglesia tiene que ser presentada gloriosa al Señor cuando Él venga. Y no una iglesia disfuncional, distorsionada, antidoctrinal, fría o tibia, ¿no? Que el Señor vomitará de su boca. Eso es lo que tenemos que cuidar, hermanos, los que enseñamos la verdad. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por tu gran misericordia, Señor, por tu gran amor para con nosotros, por la esperanza, Señor, que nos podemos hoy declarar, Señor, porque hemos creído que Jesús murió y resucitó. Y al haber creído mi esperanza, Señor, porque tú cumplirás tu palabra, Dios traerá con Jesús a Carlos, si llego a morir, a dormir en Cristo, o levantará a aquellos que partieron antes de nosotros, Señor, porque durmieron en Cristo, tú los atraerás hacia Cristo. Como dice la verdad del Señor en el capítulo, con voz de mando. No importa que nuestras cenizas, Señor, hayan sido dispersas al viento, o nuestros cuerpos hayan sido despedazados por la fiera, o en lo profundo del mar, donde sea que estén, tú eres el Dios creador que con el poder de su palabra, Señor, hiciste todas las cosas, y de igual manera dará la orden, Señor. Vivan, vengan, seguramente, Señor, las usarás de ese tono. Aquellos que durmieron confiando en aquel que murió y resucitó por nosotros. Te doy las gracias, Señor, para la gloria de Jesús, por esta congregación, Señor, y por tu palabra expuesta. Bendícenos ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis